Hoy el paraguas se asocia casi exclusivamente con la lluvia, pero su origen no tiene nada que ver con el agua. Las primeras versiones de este objeto surgieron como una forma de protección contra el sol, en sociedades donde la sombra era un privilegio reservado para unos pocos. En las civilizaciones antiguas, protegerse del sol era una señal de estatus. No cualquiera podía caminar bajo una sombra portátil. Los primeros paraguas eran grandes, rígidos y pesados, y solían ser sostenidos por sirvientes. Su función no era práctica, sino simbólica, marcar jerarquía y poder. Este objeto apareció de manera independiente en distintas culturas, lo que demuestra que la necesidad de controlar el entorno y mostrar autoridad era compartida. Antes de convertirse en algo común, el paraguas fue un emblema de prestigio. Lo que comenzó como un símbolo de poder estaba destinado a transformarse en una herramienta cotidiana que millones de personas usarían sin pensar en su pasado. En las primeras civilizaciones, el paraguas no era un objeto común ni accesible. Su fabricación requería materiales específicos y mano de obra especializada, lo que lo convertía en un símbolo visible de riqueza y autoridad. Más que proteger del clima, su función era comunicar poder y jerarquía. En Mesopotamia, las representaciones muestran parasoles utilizados en contextos ceremoniales y religiosos. La sombra proyectada sobre una persona indicaba favor divino y legitimidad. No cualquiera podía caminar cubierto. Era un privilegio reservado a reyes y altos funcionarios. En el antiguo Egipto, el paraguas reforzaba la idea de que el faraón estaba por encima del entorno natural. Mientras el pueblo caminaba bajo el sol, la figura central permanecía protegida, separada del resto. El objeto se integró al lenguaje visual del poder y la divinidad. China aportó uno de los avances más importantes en su evolución. Al utilizar bambú y técnicas de impermeabilización, el paraguas dejó de ser solo un parasol, aunque su uso seguía siendo limitado. Esta innovación sentó las bases para su futura transformación en un objeto verdaderamente funcional. Así, desde sus primeras apariciones, el paraguas fue menos una herramienta práctica y más un mensaje visual de dominio y estatus. Aunque el paraguas ya existía desde hacía siglos en Asia y Oriente Medio, su llegada a Europa fue tardía y limitada. Durante la Antigüedad clásica, griegos y romanos conocieron versiones del parasol, pero su uso estaba casi exclusivamente asociado a mujeres y a contextos ceremoniales. En Grecia, el parasol se utilizaba principalmente en festividades religiosas y procesiones. No era visto como un objeto práctico, sino como un complemento estético y simbólico. En Roma, su uso se mantuvo marginal y nunca alcanzó la importancia social que tuvo en otras culturas. Durante la Edad Media, el paraguas prácticamente desapareció del uso cotidiano europeo. Las condiciones sociales, la moda y la falta de desarrollo técnico hicieron que no se considerara un objeto necesario. Protegerse de la lluvia no era una prioridad estética ni cultural. No fue sino hasta varios siglos después cuando el paraguas reapareció en Europa, impulsado por el contacto con otras culturas y por cambios en la vida urbana. Su regreso marcaría el inicio de una transformación decisiva. A medida que Europa avanzaba hacia la modernidad, la relación con el clima comenzó a cambiar. Las ciudades crecían, las personas caminaban más por calles abiertas, y la lluvia dejó de ser solo una molestia inevitable para convertirse en algo que podía combatirse. En este contexto, el paraguas empezó a adquirir un nuevo sentido. En Francia e Italia, el parasol seguía siendo un objeto refinado, ligado a la moda y la elegancia. Proteger la piel del sol era una señal de distinción social. Sin embargo, estas versiones no estaban pensadas para la lluvia y conservaban un carácter ornamental. En Inglaterra, el clima húmedo forzó una reinterpretación del objeto. A pesar de que al principio el paraguas era visto como afeminado o excéntrico, algunos comenzaron a usarlo como protección contra la lluvia. Este gesto rompía normas sociales y generaba críticas, pero también marcaba un cambio de mentalidad. Los primeros paraguas funcionales eran incómodos y pesados, lo que limitaba su adopción masiva. Aún así, representaban un avance claro. Por primera vez, el paraguas respondía a una necesidad cotidiana real. La idea de un objeto personal para enfrentar el clima estaba tomando forma. Este momento fue clave, porque separó definitivamente al paraguas de su origen ceremonial y lo encaminó hacia su futuro como accesorio común. Cuando el paraguas comenzó a usarse de forma práctica, no fue aceptado de inmediato. En el siglo XVIII, especialmente en Inglaterra, muchos lo consideraban un objeto extraño o innecesario. Usarlo en público podía ser motivo de burla.
ya que se asociaba con extravagancia o con la ruptura de normas tradicionales. Durante un tiempo, el paraguas fue visto como una amenaza para oficios establecidos, como los cocheros, que ofrecían transporte para evitar la lluvia. Esta resistencia económica también retrasó su adopción generalizada. Sin embargo, la comodidad terminó imponiéndose sobre el rechazo social. A medida que más personas comenzaron a utilizarlo, el paraguas dejó de ser un símbolo de rareza y se convirtió en un signo de practicidad. Su presencia en las calles empezó a normalizarse, y con ello, su percepción social cambió. Este proceso marcó un punto importante. El paraguas ya no pertenecía a la élite ni a lo ceremonial. Estaba dando el paso definitivo para convertirse en un objeto cotidiano, accesible y funcional. El verdadero impulso del paraguas llegó con los avances técnicos del siglo XIX. La revolución industrial permitió mejorar los materiales y los métodos de fabricación, haciendo posible un objeto más ligero, resistente y accesible para un público mucho más amplio. El paraguas dejó de ser un artículo artesanal para convertirse en un producto manufacturado. La introducción de varillas metálicas reemplazó las pesadas estructuras de madera. Esto redujo considerablemente el peso y aumentó la durabilidad. Al mismo tiempo, las telas impermeables se perfeccionaron, ofreciendo una protección real contra la lluvia sin necesidad de tratamientos rudimentarios. Otro cambio decisivo fue la estandarización del diseño. El paraguas comenzó a tener una forma reconocible y repetible, lo que facilitó su producción en masa. Esto redujo costos y permitió que personas de distintas clases sociales pudieran adquirirlo. Con estos avances, el paraguas dejó de ser un objeto ocasional para convertirse en un compañero habitual. Ya no era solo una respuesta al mal clima, sino una herramienta integrada a la vida urbana moderna. Su función estaba clara, su utilidad era incuestionable y su presencia en las calles se volvió cotidiana. A finales del siglo XIX y principios del XX, el paraguas terminó de consolidarse como un objeto personal. Ya no se compartía ni era sostenido por sirvientes. Cada persona tenía el suyo. Esto marcó un cambio cultural importante, ya que el paraguas pasó a formar parte de la identidad cotidiana. Comenzaron a aparecer distintos tamaños, estilos y mecanismos. El mango curvo, los sistemas de apertura más eficientes y los primeros modelos plegables hicieron que el paraguas se adaptara mejor a la vida urbana. Su portabilidad lo volvió indispensable. El paraguas también empezó a reflejar gustos personales. Colores, telas y diseños permitían diferenciarse, aunque seguía siendo un objeto práctico. De símbolo de estatus, pasó a ser un accesorio funcional con valor estético. En este punto, el paraguas ya no representaba poder ni rareza, representaba previsión, orden y adaptación al entorno. Había completado una transformación cultural profunda. En el siglo XX, el paraguas trascendió su función práctica y comenzó a ocupar un lugar en la cultura popular. Apareció en el cine, la literatura y el arte como un objeto cargado de significado. No solo protegía de la lluvia, también acompañaba escenas memorables, estados de ánimo y momentos cotidianos. Su imagen se asoció con la vida urbana, la espera, el movimiento y, en muchos casos, con la melancolía o el romance. El paraguas se convirtió en un elemento visual reconocible, capaz de representar protección, soledad o previsión, dependiendo del contexto. Al mismo tiempo, su diseño siguió evolucionando. Materiales más ligeros, sistemas automáticos y modelos compactos lo adaptaron a un ritmo de vida cada vez más rápido. Sin embargo, su forma básica permaneció casi intacta, demostrando que había alcanzado un equilibrio funcional difícil de mejorar. Así, el paraguas dejó de ser solo una herramienta contra la lluvia para convertirse en un objeto cargado de significado cotidiano, presente no solo en las calles, sino también en el imaginario colectivo. El paraguas nació como un objeto reservado para reyes, dioses y élites, utilizado para proyectar autoridad y estatus. Con el paso de los siglos, dejó atrás su carácter ceremonial y se transformó en una herramienta cotidiana, inseparable de la vida urbana moderna. Su historia demuestra cómo un objeto simple puede reflejar grandes cambios sociales, tecnológicos y culturales. Hoy lo usamos sin pensarlo, pero detrás de cada paraguas hay siglos de evolución, resistencia y adaptación. Si te gustó conocer el verdadero origen del paraguas y quieres descubrir la historia detrás de más objetos cotidianos, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.